y hablábamos de lo importante que empieza a ser la formación en todos los niveles, no solamente la formación política, sino también la formación académica, en función también de entender que en la comunidad organizada la educación cumple un papel fundamental. Cuando uno repasa los conceptos filosóficos del peronismo, va a entender precisamente que la educación no es un pilar alejado del precepto comunitario, sino que está plenamente relacionado con el proyecto de vida que el peronismo ha plasmado a lo largo de su caracterización y de su tiempo en términos filosóficos y políticos. Por eso le damos la bienvenida en el día de hoy a Ricardo Petraglia. Él es secretario general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recordemos que las organizaciones sindicales universitarias están realizando un paro de 48 horas que comenzó en el día de ayer en función de lo que implican el reclamo salarial, pero también las mejores condiciones laborales que empiezan a precarizarse también en este contexto en el ámbito universitario. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, un poco agitado porque está muy agitada la calle. Sí, así que pensé que no iba a llegar. Mucho tránsito, mucho colectivo. ¿Venís de La Plata? De zona sur. Yo vengo de zona Plata, de La Plata, y bueno, venía... Bueno, es un horario donde suele estar movida la calle, pero además hay mucho colectivo. Supongo que la manifestación va a ser muy grande frente al Congreso. No lo digo solo por la cantidad de colectivos que vi, sino por las reuniones previas que venimos teniendo con distintos compañeros de muchos sindicatos y viendo la gana de participar que tienen los trabajadores, ¿no? ¿Sabés que uno de los interrogantes que abríamos al comienzo del programa tiene que ver con cómo se potencia políticamente también, si bien la movilización en sí mismo tiene un contenido político, cómo se potencia en términos de política convencional, partidaria, estas movilizaciones multitudinarias, ¿no? ¿Qué se hace a partir de, independientemente de lo que vaya a ser el resultado en el Senado? ¿Cómo se puede generar una síntesis que produzca un programa teniendo en cuenta precisamente lo que estas movilizaciones expresan? Sí, bueno, creo que es que diste en el clavo, Gustavo, digamos, que es el gran meollo a resolver en estos tiempos. Por un lado, yo creo que la participación de hoy tiene que ver con esto que vos bien decías, de que hay una tradición, una necesidad, una preocupación, distintas circunstancias que llevan a que las personas, los trabajadores y trabajadoras hoy salgan a expresarse, pero también de que en este tipo de movilizaciones, de organizaciones de bases, de formas de organización de base, se encuentra un lugar de contención, digamos, porque lo que estamos viendo en las distintas expresiones que salen a la calle es que no solo hay un reclamo puntual por eso que se está saliendo a la calle, digamos. Hoy no solo se va por lo que es el tratamiento o el resultado que puede generar la aprobación de la ley de base, que sería tremendo para nuestro país, sino también una búsqueda de contención, de conducción, de nuevo armado, a través del cual poder expresarse, porque me parece que hay, digamos, de que somos muy conscientes de que esto se necesita, no una cuestión personalista de estar en contra de Milei, sino de encontrar un proyecto alternativo que, si bien existe porque tiene una tradición y una historia en la Argentina, necesita de que se haga de manera organizada. Esa organización en las bases existe, por ahí no se expresa, por ahí directamente en un nombre, o no se expresa en un partido político, no se expresa más allá de que muchos tenemos pertenencia. Yo soy peronista, yo soy afiliado al peronismo, tengo mucha esperanza depositada ahí, milito en ese espacio, pero a mucha gente le pasa que no lo encuentra, y me parece que en estas formas de expresiones sí también tiene un salir a demostrar, bueno, somos miles, lo que queremos otro proyecto de país, ¿no? Y empujar para que eso después termine surgiendo y cristalizándose en una fórmula electoral y todo, que falta muchísimo, pero que también
también está latente en esa necesidad de contraponer proyectos, ¿no? Digamos, de que no es contra Javier Milei, no es que tenga un problema personal con Javier Milei. En ese contexto, teniendo en cuenta este periodo que se inicia en diciembre del año pasado hasta la actualidad, se van sumando actores sociales que parecía estaban, no digo dormidos, pero estaban ahí en latencia, ¿no? La universidad como actor social, como sujeto histórico también, en términos de comunidad organizada, ha estado en ese estado de latencia en el último periodo, si bien ha estado activamente participando en los territorios, sobre todo la UNDAP, con un proyecto educativo muy claro en ese sentido. En este periodo empiezan a tener un protagonismo que supera el hecho simbólico, ¿no? De ese imaginario de llegar a la universidad como potenciación de la movilidad social ascendente. El programa que se pueda establecer como síntesis del campo nacional y popular, indefectiblemente va a tener ahora sí o sí contar con estos actores, porque da la sensación de que el movimiento obrero, las universidades como organizaciones libres del pueblo, han estado relegadas en la conformación de un programa o de un proyecto de país dentro del campo nacional y popular en estos últimos periodos. ¿Vos creés que ahora definitivamente tienen que estar insertadas no como actores pasivos, sino como actores sustantivos en la conformación de un programa y también en la organización del gobierno próximo? Ahora y siempre. No sé, yo espero que eso sea así, y me parece que la universidad, que el sistema universitario, todo, con sus diversidades, digamos, si hay algo que es diverso y democrático, es el sistema universitario argentino. Ha demostrado en estos 6 meses particularmente, pero siempre, que tiene, primero que tiene una certeza en su constitución tradicional, digamos. Podríamos remontarnos a la reforma universitaria del 18, digamos, como para tomar un inicio de ese latir y la importancia de la democracia. Entonces, ese aporte, esa formación que tenemos los universitarios en un contexto democrático, creo que es difícil de encontrar en otras instituciones. Todos aquellos que pasan por las universidades beben un poco de esa copa. Y eso ya en sí es un gran aporte. Después tenés los aportes técnicos, digamos. Por un lado está la formación política. Después tenés los aportes técnicos y específicos, que obviamente no van aislados del otro. Cada persona que se forma en una universidad pública, tiene una formación con una conciencia de que su formación es parte de un proyecto que es solventado por el aporte de los impuestos de todos los ciudadanos de la Argentina, de que es un sistema que tuvo una reforma universitaria, que tuvo una declaración de gratuidad de la enseñanza, que tuvo un proyecto de universidades de bicentenario, que se crearon universidades en lugares donde antes no lo había. Entonces hay una conciencia social. Por ejemplo, en la Universidad de Avellaneda, todos los estudiantes pasan por una materia transversal que se llama Trabajo Social Comunitario, que estudien lo que estudien, van a hacer tareas de extensión, abriendo las puertas de la universidad para que los propios alumnos salgan y la comunidad entre y mancomunadamente encuentre una mejor calidad de vida, que de eso se trata. Y en los términos específicos, la universidad supo expresarse de una manera pacífica y vuelvo a decir muy democrática, con 1,5 millones de personas el pasado 23 de abril, expresando cómo se defiende un determinado proyecto, que no solo hubo 1,5 millones de personas en la capital federal, sino que en cada lugar donde había una universidad, eso logró expresarse claramente, obviamente con un gran apoyo de la sociedad, que valora y pondera lo que es el rol que tiene la universidad argentina para nuestra sociedad. Y en esa marcha lo pudimos hacer no todos los peronistas, no solo los peronistas, no solo había un montón de votantes de Milei, digamos. Está recontraestudiado que el mayor votante de Milei es la franja etaria que tiene entre 16 y 30 años. Bueno, es la mayor comunidad de la universidad, está compuesta por esa franja etaria.
Quizás dentro de esa franja etaria no fueron los universitarios los que más lo votaron, digamos, pero hubo un montón de alumnos nuestros que lo votaron, que estuvieron en esa marcha. En la Universidad de Avellaneda, el lunes posterior a las elecciones, había un montón de chicos y chicas que estaban muy contentos con el resultado electoral. Ahora, se puede convivir, se puede construir un proyecto, se puede expresar de manera pacífica digamos, y se puede dar una discusión, que es el problema que estamos teniendo hoy, digamos, y que me parece que también atentan contra esto de que no aparezca o que no se pueda expresar tan claramente el proyecto político, que la discusión se reduce a la expresión o del odio o del anti y no del contenido de las cosas que se están hablando. Es difícil poder hablar así tranquilamente, con un tiempito, digamos, con poder desarrollarse, con poder pensar antes de contestar. Bueno, Francisco, el Papa dice que se ha perdido la capacidad de escucha, ¿no? También, entonces, no nos escuchamos entre nosotros cuando tenemos mucho para decir o cuando teníamos mucho para decir también. Te escucho hablar y pienso en la relación que la universidad puede tener con el mundo del trabajo. Da la sensación que en términos de lo que implica también la división del trabajo, hubo una decisión en un periodo entre el trabajo intelectual, o no reconocido como tal, para calificarlo de alguna manera, y el trabajo de fuerza, ¿no? Nosotros partimos de la hipótesis que en los lugares de trabajo se produce conocimiento. Indefectiblemente, hay trabajadores que todo el día están produciendo conocimiento. Bueno, ¿cómo se inserta precisamente la universidad en la comunidad también para apropiarse de ese conocimiento y poder llevarlo al plano académico y hacerlo más sofisticado después para poder reproducirlo? Bueno, ahí hubo un cambio de concepción, ¿no? Digamos, las universidades históricamente, y particularmente el proyecto universitario argentino, del cual tenemos que estar muy orgullosos y que es único en el mundo. De que se partió, digamos, la reforma universitaria tuvo que ver un poco con eso también, ¿no? Y que después tuvo otras transformaciones, digamos, de que el conocimiento no venía, digamos, desde una cuestión celestial o desde unos popes para bajarlo hacia otros, sino que el conocimiento está presente en una sociedad y que lo que hay que hacer con ese conocimiento es compartirlo, encontrarlo, descubrirlo, discutirlo, pero en comunidad. Y eso también se puede permitir cuando esa comunidad está expresada adentro de la universidad, pongámoslo más gráficamente, adentro del aula. Si el trabajador no está dentro del aula, el conocimiento que produce el trabajador, cualquiera sea de ellos, no va a estar presente, digamos, claro. O va a estar presente dicho por otro, pero no va a tener voz propia. Si no tiene voz propia, ya empezamos a tener como alguna interferencia, está trastocado, digamos. Es importante que todos tengamos voz adentro de la universidad. ¿Tiene que ir el estudiante al aula o tiene que ir la universidad a los puestos de trabajo? La universidad tiene que estar abierta. Digamos, cuando los puestos de trabajo necesitan ir a la universidad, tienen que entrar fácilmente. Y cuando la universidad tiene que ir a los puestos de trabajo o los puestos de trabajo necesitan que la universidad vaya, tiene que ir fácilmente. Digamos, tiene que haber un pasillo es recíproco, que es funcione. Exactamente. Claro. Que ese es un gran cambio que tuvo la concepción de la extensión universitaria desde el 2003 en adelante, que también aparece otra figura que se llamaron los proyectos de voluntariado. Se ponderó la extensión de otra manera, porque en realidad la extensión se la concebía como un lugar donde se aplicaba lo que la investigación le brindaba como desarrollo de conocimiento. Y a través de la extensión uno lo llevaba, por ejemplo, a través de la investigación se descubría una nueva vacuna, por decir algo. Bueno, y la extensión hacía acuerdos con un sector social que necesitase vacunas, llevaba a los enfermeros y las vacunas y se las aplicaba, ¿no? Bueno, esa es una forma de pensar la universidad. Hoy la extensión se piensa con esa comunidad, digamos. No se le dice a esa comunidad que necesitan vacunas, sino que se charla con esa comunidad y se desarrolla la investigación y la extensión en función de lo que todos y todas necesitamos. Porque la universidad es parte, digamos, es una parte autónoma, es una parte que tiene una tarea específica, pero es parte de una sociedad. Y esa es la concepción esencial. Y me parece que eso es lo que se expresó en la marcha de abril, digamos, en relación a lo que estábamos diciendo. Si no, no hay 1,5 millones de personas defendiendo una universidad.
Estamos escuchando y nos está acompañando en esta mañana de miércoles a Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, dando cuenta una charla que me parece que tiene que poner de relieve estas cuestiones, ¿no? Porque no es solamente la reivindicación salarial, que es trascendente y es importante. Sin presupuesto, sin infraestructura, las universidades no se sostienen. Pero también dando cuenta de esto, ¿no? De lo que decía Ricardo recién, de escucharnos y de poder entender qué rol cumple la universidad en la comunidad y también qué rol cumple la universidad para organizarnos políticamente. Diez y 28 en la República Argentina. Estamos con Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fuera de aire seguíamos hablando, ¿no?, de esta distinción del trabajo. ¿Se valora el trabajo universitario? Sí, yo creo que sí. Depende, bueno, tiene que ver un poco con esto que hablábamos también fuera de aire, ¿no? A veces hay proyectos que se proponen desde un gobierno que pareciera no valorar a la universidad y por lo tanto no valorar al trabajo universitario. En primer lugar, digamos, la demostración más directa de valorar un trabajo la tenés con el reconocimiento y con el resarcimiento económico, digamos. Claro. Si vos no tenés un salario digno, es medio difícil que estés valorando ese trabajo. Uh-huh. Y mucho más si no me explicás por qué no tengo un salario digno. Si vos no me das la instancia de sentarme en una paritaria y me explicás por qué no hay plata, y me explicás por qué no puedo tener ese salario, y me explicás cuál es el proyecto, por ahí te creo que vos estás respetando mi trabajo. Ahora, si nuestro trabajo no solo tiene una pérdida de más del 40% del salario de bolsillo, y uno no encuentra un lugar o una puerta o una ventana donde ir a golpear y preguntar qué es lo que está pasando, y además te dicen que somos todos corruptos, que somos la casta, que somos... es medio difícil que uno entienda que ese trabajo se está valorado. Que sos socialista, que estás adoctrinando alumnos, digamos, porque también hay una cuestión de respeto a la vocación del otro, al hacer, digamos. El primer respeto del trabajo pasa por uno mismo y por el de los compañeros. Si uno no respeta al compañero o a lo que uno mismo hace, es muy difícil que ese trabajo sea valorado. Pero a mí me parece también que cuando hay un proyecto, digamos, porque la universidad también tiene un rol social. Y cuando hay un proyecto que no la contiene, necesariamente la universidad tiene que ser resistencia. Porque tiene que ver con lo que hablábamos recién afuera del aire, digamos. Si nosotros vivimos en un país donde ciertos sectores de esa sociedad quedan excluidos, si vos quedás excluido por tu inclinación religiosa, por tu clase social, por tu inclinación política, por la funcionalidad de determinada forma de acumulación de riquezas de un sector, no tenés otra alternativa que estar en la resistencia. Y la universidad, por concepción, está obligada a ser inclusiva y a contener a todos los sectores sociales. Y ante determinados proyectos de país, necesariamente vas a estar en la resistencia. Y me parece que ahí es el choque que estamos teniendo hoy con el gobierno. Uh-huh. Y de ahí se deriva que hayamos perdido más del 40% de la masa salarial, que nos cueste los gastos de funcionamiento. La discusión real no es el déficit fiscal. O sea, el presupuesto universitario al presupuesto nacional equivale al 2%. Si es además que es una inversión social, ¿no? Absolutamente, digamos. Pero además es un lugar, digamos, si nosotros ahora vamos a tener una vacuna para el dengue es porque se desarrolló en la universidad pública. Y eso va a ahorrar montones de camas de internación en los hospitales públicos. Ahora, capaz que los hospitales públicos tampoco son parte de este proyecto de país.
Capaz que el graduado universitario no es parte del proyecto de este país. Estudie enfermería, estudie ingeniería, estudie comunicación social, estudie música o estudie lo que estudie. Porque por ahí se está pensando un proyecto de país que no nos contenga todos adentro. Entonces, necesariamente va a haber un antagonismo con la universidad, necesariamente los universitarios vamos a hacer resistencia. Escuchándote y hablando y sumando lo que hablábamos fuera del aire, en la Argentina hubo tal vez 3 procesos de rupturas muy fuertes donde los sectores reaccionarios y oligárquicos avanzaron: 1955, 1976 y los 90. Desde ahí la instalación del Estatuto del Coloniaje, que va a tener su síntesis tal vez hoy con esta ley bases, se ha impuesto permanentemente. Entonces emerge la reconfiguración de un mapa productivo en la Argentina que desvaloriza el trabajo y al trabajador. Y tenemos generaciones de pibes que en un momento crecieron sin ver a sus padres trabajar, en el abandono absoluto o en el descarte. Pero también ahora empezamos a ver y a observar pibes que tampoco están observando o están encontrando significado en la educación. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué ven con eso? Mirá, podríamos agregar el 30, digamos, sí, como bueno, periodo, pero digo, en los tiempos actuales, yo creo que la sociedad, digamos, a uno que le interesa la política, además es un trabajador intelectual de las ciencias sociales y todo el tiempo, digamos, uno está rodeado, obviamente que un resultado electoral o algún fenómeno social que trasciende nos conlleva mucho tiempo de análisis, de discusión, de lecturas, y el resultado de la última elección es algo que estamos procesando. Yo veo y comparto con muchos compañeros y compañeras que hay un enojo, un gran enojo en la sociedad que tiene que ver, y no es casual que lo podamos colocar en una franja etaria, porque los valores que más llaman la atención de cómo ha crecido, que es la falta de un trabajo estable que genere pertenencia, generaciones y generaciones por distintas razones sin criarse en esa cultura del trabajo, la falta de perspectiva de trabajo, la falta de perspectivas de acceso, de ascenso económico, que la universidad estaba muy asociado a eso, demuestran que pensar políticas sociales teniendo al trabajador como centro no es una antigüedad, sino que es más necesario que nunca, pero que es muy difícil porque las condiciones te excluyen de poder ocupar ese lugar, y fundamentalmente a los jóvenes. Digamos, antes había, digamos, mis padres, yo soy primera generación de universitarios, sí, ¿no? Mi mamá solo primario completo, mi papá primario y secundario completo. Nací en Junín, en el interior de la provincia de Buenos Aires. No había universidad cuando yo me fui a estudiar. El momento en el que yo me fui a estudiar fue un evento familiar, no solo a mi familia, al núcleo más cercano, sino a todo el entorno, abuelas, tíos y demás, que también pasó con algunos otros primos míos que lo pudieron hacer, con una ilusión, con una esperanza, con una tranquilidad que depositaban mis padres ahí, que si eso ocurría, digamos, yo tenía prácticamente como un cierto futuro asegurado. Y yo en algún lugar también lo sentía. Después, bueno, había profesiones, digamos, cuando dije que iba a estudiar, por ahí, digamos, otro tipo de discusiones y cosas así, pero había al menos en algunas disciplinas el famoso mi hijo el doctor, ¿no? Que eso se perdió, absolutamente. Pero al no encontrar ese ascenso social, esa escalera de ascenso social, no solo en términos económicos, pero también en términos económicos, yo no digo que no se valore la formación, digamos, porque la formación, cuando uno la va obteniendo, siempre la vas valorando in situ, digamos, porque vos te manejás con otra seguridad, con otras herramientas en cualquier ámbito de la vida. Pero la realización en la cultura del trabajo es muy importante.
esa falta de seguridad en la realización, en la salida laboral, en ver generaciones anteriores, por ahí hoy hay mucha más gente, no es el caso de la Universidad de Avellaneda, pero yo también soy docente de la Universidad de La Plata, los alumnos que tengo en La Plata en general no son primera generación de universitarios, porque hay mucha más tradición, hace más tiempo que hay una universidad ahí. Los que venían del interior ya no vienen tanto porque tienen universidades en sus lugares, entonces, bueno, y porque está difícil también llegar. Por ahí no ven que ellos, siguiendo los pasos que siguieron sus generaciones anteriores, van a tener las mismas certezas y las posibles realizaciones. Entonces se enojan. Y está bien que se enojen los jóvenes si ellos no ven un futuro que los pueda contener. Y después están los que les cuesta mucho más llegar y que a veces se implementan algunas políticas como por ejemplo aumento y falta de becas de transporte, aumento y falta de becas de apunte, falta de comedores en los colegios de las universidades. En Avellaneda tenemos un colegio que está al límite con Villa Azul. Muchos chicos y chicas necesitan, no es que van a estudiar para poder comer, digamos, esas tantas mitos que se dicen, tantas onceras, diría Jaureche, que se dicen, ¿no? Ahora sí necesitan de que le resuelvan esa situación para poder ir a estudiar. Si eso repercute, obviamente que ese gran porcentaje de excluidos que tiene que ver con la marginalidad, muchas veces muy asociada a la pobreza, generalmente asociada a la pobreza, también va a haber un enojo. Y ese enojo a veces, si a eso le ponemos, lo condimentamos con veneno, si lo condimentamos con fake news, si lo condimentamos con otra cosa, a veces sale para cualquier lado, digamos, es muy peligroso. Y esa destrucción de la que vos planteabas inicialmente, recomponerlo es muy difícil. Ahora bien, hay una contraposición también sobre este imaginario, ¿no? Porque digamos, los oligarcas o aquellos que ostentan el poder económico, financiero, nacional e internacional, tienen formación. Sí, claro, ¿no? Claro. Están formados. De hecho, ¿no? Algunos hacia adentro dicen una cosa y cuando están en el exterior dicen que estudiaron en la universidad pública en la Argentina, ¿no? Digamos, hay una formación y la respetan en algún lugar. Bueno, ahí también es donde de alguna manera se ha fallado, ¿no? En términos de programa político, porque la capacitación o la formación termina siendo un elemento subsidiario de la inclusión por ingresos y no un factor determinante en la construcción de una sociedad que tenga futurabilidad, pero también tenga arraigo en el presente. En función de esto, del rol social que cumple la educación, ¿no? Sí. Trabajo y educación como factores determinantes de la movilidad, de un proyecto de movilidad social ascendente. Sí. Y además una concepción, como bien decías, que se trata de romper mucho, que es este concepto de comunidad, digamos, la universidad, los sindicatos también lo tienen, por ejemplo, digamos, la CONADU, nuestro sindicato, la CTA y otros también, ¿no? Digo, yo digo por mi pertenencia, son una comunidad. Y ante determinadas, y la comunidad, como cualquier comunidad, cuando se siente atacada, reacciona. Y con sus diferencias, con sus matices, con sus anclajes ideológicos, tanto la comunidad universitaria como el sindicalismo argentino ha reaccionado de manera conjunta. Y cuando alguien se sale de esas reglas, cuando hubo algún dirigente sindical que en algún momento de la historia no defendió a sus trabajadores o los trabajadores entendieron que no lo defendía como correspondía, se le pasó factura, que digamos, quedó inscripto en la historia de una manera... Hay algo que se pierde de vista cuando se habla de esto y es que al dirigente sindical lo legitima su base. Absolutamente. Y como dirigente sindical, tu respuesta es diaria, ¿no? Vos no podés decir, esperá que hago un encuentro de comisión directiva, nos reunimos en asamblea y veo si te defino qué te descontaron o no en el salario, en el recibo de sueldo, por ejemplo. Te para el pasillo. Te llega el mensaje, ahora con el WhatsApp ni hablar, claro. Digamos. Bueno, vos me verás en cada pero además para ustedes también, porque están todo el día en la universidad, estás todo el día están ahí, en contacto permanente, ¿no? Y un poco de eso se trata, digamos, porque también hay un ida y vuelta ahí, porque también vos a veces, por ejemplo, a mí cada tanto, ¿no? En el tema salarial que ahora es tan complejo, a veces te lleva, porque
digamos, uno también tiene que entender, yo no soy economista, tengo compañeros que sí lo son y me ayudan mucho, les mando un abrazo a toda la comisión directiva, digamos que por eso también es un equipo. Uno está tratando de entender qué es un nomenclador, cómo se saca la cuenta, cómo es la negociación paritaria, el salario nominal, etcétera, etcétera. Y a veces te para el compañero y en realidad, o decir, no, porque viste que nuestro salario, sí, pero más allá del salario, viste lo que está pasando con los jubilados. Digamos, y ahí vos entendés que la representación no tiene que ir solo a pelear su salario. Claro. Digamos, también te ordena ese día a día. Es totalmente necesario y es un ida y vuelta. Y es una gimnasia de la cual carece o de la cual adolece la política, ¿no? Porque esto de estar en contacto permanente con el afiliado o la afiliada te da una gimnasia de resolución de problemas que por ahí la política, como maneja otros tiempos y maneja otro tipo de estructuras, aún siendo funcionario, no te la da, ¿no? Da la sensación de que hay una distancia muy grande entre el dirigente político y lo que pasa a su alrededor, por lo menos en este último tiempo. A mí me parece que es la gran... Lo digo con mucha tristeza. Me parece que es uno de los grandísimos problemas de hace un buen tiempo a esta parte. Esta no sé si llamarlo o farandulización, mediatización, anclaje sectorial de discusión política en determinados ámbitos y que no se traduzca en una cuestión directamente territorial. Yo que participo de montones de actos, consumo muchos programas televisivos, radiales, lecturas en función de la política, la verdad que cuento con los dedos de la mano los dirigentes que hablan, no solo lo que dicen al respecto, sino que hablan sobre las cuestiones que a mí me parecen importantes, esenciales e inmediatas y urgentes. Y por ahí estamos hablando de otras cuestiones, qué sé yo. Te doy un ejemplo muy concreto vinculado a la universidad en relación a este análisis que me parece que marcó un antes y un después, que tiene que ver con la marcha del 23 de abril. Al día siguiente hubo legisladores que estando en esa marcha no dieron quórum en una sesión que se podía solucionar el problema por el cual habíamos marchado el día anterior, entre otras cosas, el principal problema por el que habíamos marchado. Me parece que ahí hay una falta de relación directa con las bases, con los compañeros, con la comunidad en general, que demuestra lo que se está perdiendo. Otros no, por suerte, y me parece que adentro del sindicalismo hay muchos que mantienen esas ¿Crees formas. que eso es parte también de lo que algunos, ya que estamos en el ámbito universitario, de lo que algunos autores llaman guerra cognitiva también, en función de cómo opera en términos psicosociales también la política en ese sentido? Porque romper el factor comunitario hace también que el dirigente político se aleje de sus propias bases, ¿no? Sí. Digamos, quiera o no, la política va a ser un ida y vuelta con las bases y va a terminar siendo una expresión de la sociedad que tenemos. Bueno, podés tener un proyecto de país en lo económico y otro proyecto en lo educativo, digamos, un proyecto de país en términos sociales y otro proyecto. Entonces, hoy hacíamos un análisis de cómo está la sociedad y bueno, y eso resultó votar a un determinado gobierno. A mí me parece que la sociedad está perdida y la clase política está perdida. ¿Por qué está perdido uno y otro? Merece como un análisis como mucho más largo, pero creo que también tiene mucho que ver a veces en esta cuestión de ordenarse desde lo coyuntural y desde lo de por ahí cierto sectarismo. Digamos, si los docentes universitarios solo discutiéramos salario, ¿cómo vamos a entrar al aula y hablarle de que es importante que haya un proyecto de país que contenga al alumno que va a una escuela técnica? Le tenemos que explicar que es importante un proyecto de país que genere un ferrocarril, un desarrollo de satélites, porque ahí va a poder desarrollar su profesión, y que ese satélite, que ese ferrocarril tiene que estar al servicio de una comunidad. Bueno, si nosotros tenemos una clase política que cambia el voto de una ley bases por ocupar una embajada, por decir, una embajada se me ocurre, o alguna otra cosa, o una pequeña obra para una provincia, o gran obra para una provincia,
pero no se defiende el derecho del trabajador, de todos los habitantes que van a estar en esa provincia, bueno, no van a poder ni siquiera ir a sacarle fotos porque no se va a poder comprar el celular a la gran obra. Claro. Por ahí resuelve un problema hídrico, que no es poca cosa, por ahí resuelve un puente. Ahora, si no resolvemos el trabajo, que es la base de la constitución real de una sociedad, todo lo demás va a ser muy complicado, es muy difícil que funcione, porque si la base es endeble, lo demás se desmorona. Ricardo, para finalizar, ¿qué te queda en el tintero? ¿Qué querés agregar? ¿Qué querés decir? No, lo que me queda en el tintero, no, primero agradecerte, digamos, esta posibilidad de charlar al aire como lo hacemos a veces afuera del aire, en distintos ámbitos donde nos cruzamos. Siempre es bueno charlar con compañeros que uno sabe que con honestidad intentamos tratar de entender y entendernos, uh-huh, y encontrar soluciones partiendo de una base de poder vivir tranquilos y felices, ¿no? Que de eso se trata un poco la vida. Con alegría, como decía Jauretche, nada se consigue sin alegría. Hoy iremos a la marcha, estando con compañeros y compañeras. Seremos miles, pero tenemos que entender que la lucha es larga. Es un momento muy difícil, pero necesariamente vamos a encontrar una solución estando unidos y en las calles. Así que bueno, ahí estaremos todos y todas. Y con ganas ya de irme para la marcha, así que te saludo y me voy para allá. Te agradecemos porque sabemos que precisamente le has sacado tiempo a la marcha para venir con nosotros. Le mandamos un abrazo grande también a Omar Zanarini, que ha sido el nexo para que esta entrevista sea posible. Y será hasta la próxima. Y que está en la marcha en este momento. Omar, bueno. No, digamos, bueno, además fue una decisión orgánica. Dije, bueno, también es importante. Si bien es difícil, porque la universidad está muy instalada y es muy querida por la sociedad, es difícil que a veces responder la cantidad de mentiras que se dicen al respecto cuando intentan no dar el debate, sino desprestigiarte, digamos. Claro. Entonces, es muy importante para nosotros también estar acá. Así que te lo agradecemos. No son muchos los lugares donde nos inviten. No son muchos, cuando digo nos inviten, no digo no a los docentes de ADUNA, sino a todos, a la CONADU. Carlos de Feo todo el tiempo está tratando de contar nuestra verdad. Nuestro rector Jorge Calzoni todo el tiempo también está tratando de hacerlo. Bueno, y todos los compañeros y compañeras. Y poder hacerlo honestamente, sin ser atacados, digamos, permitiéndonos reflexionar. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias por los mates. Gracias, te di pocos mates porque se terminaron lavando, estoy en deuda con eso. Y después te vamos a seguir invitando, pero para hablar de fútbol. Y ahí va a estar más picante la cosa. Ahí va a estar muy picante la cosa, por lo que sé. Gracias, Ricardo. Escuchamos a Ricardo Petraglia, titular de ADUNA, aquí en La Periferia. Comunicación de la comunidad organizada.